Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro encuentro de oración, agradecimiento y estudio bíblico de hoy, jueves 21 de mayo del 2020. Somos bendecidos cuando el Señor nos permite reunirnos con este propósito y Él nos va a bendecir. Son todos bienvenidos y dispongámonos a orar para entregar en las manos del Señor este tiempo de estudio, de adoración, de agradecimiento y de intercesión por los necesitados. Padre Santo, en esta hora venimos a tu presencia con gozo, reconociendo nuestras limitaciones y reconociendo que tu misericordia nos permite estar delante de tu altar, Señor, por tu gracia. Una vez más te agradecemos el hecho de que Jesús un día murió en la cruz en nuestro lugar. Una vez más queremos agradecerte que nos permitiste comprender que tú eres el camino, la verdad y la vida, y recibirte en nuestro ser como Señor y Salvador personal y suficiente, y seguir este camino, iniciar este camino con Cristo, contigo, Señor, para tu gloria y honra. Te suplicamos que con la preciosa sangre de Jesús nos puedas limpiar de toda maldad, que puedas abrir a nuestras conciencias más y más a tu palabra, a tu persona, a saber bien claramente cuánto te necesitamos, cuán santo eres tú, cuán santo es tu nombre. Oh Señor bendito, te pedimos que a todos nos des la misma disposición en esta hora, con hambre y sed de ti, Señor. Que este tiempo de culto, este tiempo de encuentro, todo lo que hagamos, digamos, sea agradable a ti, Señor. Que tú puedas poner en cada uno de los participantes la actitud y la sabiduría e inteligencia que solo puedes darnos tú, solo tú nos puedes dar, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad y para crecer en tu palabra. En el nombre de Jesús, de antemano, gracias por las respuestas, por los milagros, por las misericordias que tú nos vas a conceder a través de tu palabra y a través de las oraciones. En el nombre de Jesús, permite que este tiempo sea una ofrenda de olor grato para ti. Amén y amén. Hermanos, y vamos a la palabra del Señor. Vamos a leer el Salmo 98. Dejemos que las palabras de este Salmo nos motiven a adorar más al Señor, a acercarnos más a Él y a reconocerle como quien es Él, el omnipotente, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, la fuente de todo bien, la misericordia y la justicia provienen del Señor. El Salmo 98. Vamos a este Salmo y nos dejamos bendecir con la palabra del Salmo 98 que dice así: Canten al Señor una canción nueva, pues ha hecho maravillas. Ha alcanzado la victoria con su gran poder, con su santo brazo. El Señor ha anunciado su victoria, ha mostrado su justicia a las naciones, ha tenido presentes su amor y su lealtad hacia el pueblo de Israel. Hasta el último rincón del mundo ha sido vista la victoria de nuestro Dios. Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra, den rienda suelta a su alegría y canten himnos. Canten himnos al son del arpa, al son de instrumentos de cuerda. Canten con alegría al Señor, el Rey, al son de los instrumentos de viento. Que brame el mar y todo lo que contiene, el mundo y sus habitantes. Que aplaudan los ríos, que se unan las montañas en gritos de alegría delante del Señor, que viene a gobernar la tierra. Él gobernará a los pueblos del mundo con rectitud e igualdad. Amados, motivados por la verdad de este salmo, canten al Señor una nueva canción. Vengamos dispuestos a adorarle, aún cantándole a Él, reconociendo que Él ha vencido a través de Cristo y que vencerá por la eternidad. Que su amor y su lealtad hacia los que le aman siempre se mantiene igual. Cantemos pues con alegría, dice, den rienda suelta a su alegría y cántenle himnos. Ese Dios solemne que se merece nuestro respeto, nuestra alegría, nuestro gozo, consciente de su santidad. Dice que brame el mar y todo lo que contiene, el mundo y sus habitantes. Vemos como la naturaleza se invita a la naturaleza en conjunto a los seres humanos, a los creyentes,
y a todo el mundo, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere compartir con toda la humanidad su amor, su poder y la libertad que tenemos en Él. Delante del Señor que viene a gobernar la tierra y la promesa grandiosa que esperamos. Él gobernará a los pueblos del mundo con rectitud e igualdad. Adoremos pues al Señor tomando conciencia de todo esto. Y cantemos Santo es el Señor. Este es un canto que estamos aprendiendo que habla de la grandeza de la santidad del Señor. Cantemos con inteligencia, como dice Pablo, cantando y disfrutando cada palabra de este himno para la gloria y adoración del Señor. Cantemos Santo es el Señor. Qué bueno reconocer la santidad del Señor y experimentar cómo ese hecho de que Él es santo y perfecto nos bendice y nos guía y nos motiva. Ahora vamos a tener un tiempo muy especial. A mí me gusta mucho los días jueves, el tiempo de acción de gracias y de oración por misiones mundiales. Todo el culto es precioso para el Señor, pero este tiempo de acción de gracias nos permite hurgar dentro de nosotros y ver que el Señor ha sido bueno, ha sido fiel, un Dios de detalle con detalles de amor con cada uno de nosotros. Ninguno es escapado a recibir la misericordia de Dios, ni ninguno puede decir yo no tengo nada por qué agradecer. Así que, amados, tómense un tiempo. Si está solo, agradezca a Dios directamente. Si está en grupo, pónganse de acuerdo y cada uno comparte un poco el testimonio entre ustedes. Pueden pausar el video, hacer su tiempo de acción de gracia, compartir los testimonios de acción de gracia y después procedan a orar por las misiones mundiales. Estaremos orando como cada jueves. Seguimos orando por todos los creyentes perseguidos del mundo. Quizás usted, lo más seguro es que usted está en un país donde hay libertad de cargar su Biblia, de reunirse públicamente, de compartir a otros. Claro, ahorita estamos en la cuarentena, pero en línea general a usted nadie le va a averiguar su teléfono porque usted ponga que Dios le ama, usted pueda compartir del Señor a otros. No va a ir preso por eso, no va a ser detenido ni investigado, pero en otros países ya decir que usted ama al Señor, que usted cree en Dios, puede costarle la vida. Oremos por la iglesia, los creyentes en Nigeria, la iglesia perseguida en Nigeria han arreciado, están muy fuertes la persecución contra los cristianos en Nigeria, así que oremos también por ellos, por las víctimas de las guerras del Yemen y Siria, por los países que viven con hambruna y escasez de agua, grandes tasas de desnutrición, y oremos por Venezuela, que el Señor tenga misericordia de los países con hambruna, que tenga misericordia, que sus gobernantes puedan gestionar mejor la situación, que los países que tienen los medios los puedan ayudar a salir de esa pobreza y que Venezuela sea libre. Oremos por nuestro país Venezuela, que Dios tenga misericordia por la crisis que está viviendo Venezuela, que le lleve a los pies de Cristo y que Dios en su misericordia pueda dar otra oportunidad a Venezuela. Igualmente oremos por la misión Una Canaria para Cristo, que está en Las Palmas de Gran Canaria, por los misioneros Thais y Álvaro y su familia, y que Dios les siga usando grandemente como lo está haciendo a la comunidad de Las Palmas, una Canaria para Cristo. Oremos por los esposos Colmenares, el pastor Lucas y su esposa Bexabé en Madrid,
están por iniciar una nueva misión, así que necesitan mucho de nuestro apoyo. Y estemos orando por su salud, por sus hijos y por el ministerio que hacen de apoyo a otros misioneros en el mundo. Oremos mucho por los colmenares. Una vez que termine su oración, venga al culto, continuemos. Qué hermoso es saber que junto al Señor estamos extendiendo el reino de los cielos y estamos contribuyendo a que la gloria de Dios sea conocida hasta lo último de la tierra. Crea que sus oraciones por los que sufren y por todo lo que hemos hecho en este momento, el Señor las responde y bendice esa oración. Ahora cantemos Splendi Jesús, brilla Jesús. Que Jesús pueda brillar en nuestro corazón, pueda brillar en nuestro diario andar. Cantemos Splendi Jesús. Hermanos, y con este canto en mente vamos a nuestro estudio de hoy. Continuamos con el tema hoy jueves 21 de mayo en Colosenses 1,
9 al 12. Colosenses 1, 9 al 12, aprendiendo a orar por las necesidades espirituales de la Iglesia de Cristo, la segunda parte. Así que estemos atentos al estudio de hoy. Hoy veremos la segunda petición que Pablo hace al Señor por la Iglesia de Colosas y que usted puede hacer por sus hermanos de la Iglesia El Faro de la Esperanza, por todos los creyentes del mundo y por usted mismo y su familia. Procedemos a iniciar el estudio bíblico de hoy. Me he quitado la chaqueta porque ya empieza el calor. Estamos entre primavera, verano, una mezcla allí. Y hoy 21 de mayo vamos a continuar con el tema aprendiendo a orar por las necesidades espirituales de la Iglesia de Cristo que iniciamos la semana pasada en Colosenses 1, 9 al 12. Tenga a la mano su espada en Colosenses 1, 9 al 12. La semana pasada meditamos que no siempre sabemos con exactitud cómo pedir por un problema nuestro, por una necesidad nuestra, aunque a veces no sabemos cómo pedir por la necesidad de otros. En Colosenses 1, 9 al 12 encontramos la oración modelo del apóstol Pablo por los creyentes de la iglesia de Colosas. La oración del apóstol Pablo, sabemos, se enfocó en las necesidades espirituales de los creyentes y es un buen modelo para nosotros seguir, porque cuando hay inteligencia espiritual, sabiduría espiritual en los hijos de Dios, como diríamos, no hace en lenguaje un poquito hiperbólico, no hace falta más nada. O sea, la fuente cuando hay sabiduría e inteligencia espiritual, como estudiamos a profundidad la semana pasada, podemos tomar decisiones adecuadas, se nos abre muchas fuentes, evitar ciertas cosas y se nos hace más fácil vivir para Jesús, con la inteligencia y la sabiduría espiritual, que nos lleva a la humildad de reconocer que por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero junto a Jesús se marca la diferencia. A menudo somos impacientes en la oración, queremos que Dios responda instantáneamente. Pablo nos enseña que a pesar de que él estaba agobiado de tantas cosas, la búsqueda de respuestas rápidas no es necesaria. Si vienen rápidamente, lo sabemos, el Señor responde un no, responde un sí inmediato, un sí pero más tarde, un sí pero luego, o un no porque no te conviene y en vez de eso te doy otra cosa. Esas son las respuestas de Dios bajo la perfecta voluntad del Señor, cuando se ora bajo la perfecta voluntad del Señor. Pero Pablo nunca dejaba de interceder en su oración por los creyentes, en especial en este caso por los colosenses. Él estaba seguro de que Dios lo escucharía y también sabía que el crecimiento espiritual es un proceso de toda la vida y no una solución rápida. Pablo se preocupaba de verdad por las personas y se enfocó en lo que Dios deseaba para ellas, pidiéndole al Señor por los hermanos de Colosas. Y como hemos leído en Colosenses 1, 9 al 12, podemos encontrar aquí que al menos Pablo pedía para ellos 5 cosas. La número 1 la vimos la semana pasada en el versículo 9, que conozcan la voluntad del Padre en sabiduría e inteligencia espiritual. Hoy vamos a estudiar la segunda petición. La segunda petición que Pablo le hace al Señor es que pudieran agradar a Dios. Nos quedan otros 3 frutos que puedan producir, otras 3 peticiones de Pablo, que puedan producir fruto en toda buena obra. Número 4, que pudieran crecer en el conocimiento de Dios. Y número 5, que pudieran ser fortalecidos con todo el poder de Dios. Entonces, aprendiendo a orar por las necesidades espirituales de la Iglesia de Cristo, vamos a la segunda petición hoy, que es la que vamos a estudiar. Que puedan agradar a Dios. Versículo 10. La primera parte A y B dice en Colosenses 1. Vean bien, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Exacto. ¿Qué tipo de cosas serían dignas del Señor? ¿Qué podríamos hacer para complacer a Dios en todos los sentidos? La segunda petición que hace Pablo para los creyentes de Colosas y que debemos hacer nosotros cada día para nosotros y para nuestros hermanos es que ellos pudiesen agradar a Dios. Esto quería decir que aquellos cristianos no estarían inclinándose ante los hombres ni tratando de complacerlos, sino de vivir para Dios. El propósito de la sabiduría y el conocimiento de la voluntad de Dios que hemos visto que encabeza el versículo 9, que antecede esta segunda petición,
es que la sabiduría y el conocimiento de Dios nos permite, es como que si Pablo dice, así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, a través de esa sabiduría y conocimiento que le pedimos a Dios y que buscamos que Dios derrame sobre nosotros y que recibimos con gozo y lo seguimos. Un poco más tarde, Pablo escribe en Colosenses 2:6 lo siguiente: por tanto, o sea, una cosa absoluta, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No se puede quedar solamente en que yo hice una oración de fe o yo un día entré en conciencia que yo buscaba convertirme al Señor, seguirlo a Él y he decidido que Él sea el Señor y el Salvador. Sí, yo lo recibí en mi corazón, le entregué mi vida, le entregué mi ser. Yo ahora soy salvo por la fe, gloria a Dios. El Señor escribió mi nombre en el libro de la vida, pero allí no queda la cosa. Y por eso Dios a través de Pablo nos recuerda en Colosenses 2:6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, con ese gozo, con ese primer amor. Algunos quizás fuimos muy dramáticos al aceptar a Cristo. Hay gente que pasa llorando, que hay que acompañarlos 2 o 3 para poderlos terminar de parar para que oren, si van a orar de pie o cuando Él comparte su testimonio de que se ha dado cuenta que el Señor es el camino, la verdad y la vida y ha decidido seguirle. Otros no necesitan tanta efervescencia de emoción, pero en realidad han hecho una entrega al Señor. Pero siempre hay ese gozo, ese compromiso y ese deseo y ese sentimiento de liberación, de paz, de que un gran peso se nos quitó de encima con el perdón del Señor y con el hecho de que ahora el Espíritu Santo ha venido a vivir en nuestras vidas. Y dice, con ese mismo gozo, con esa misma claridad que has hecho la decisión por Cristo, que decidiste seguir al Señor, que lo recibiste, mantente, andad en Él. ¿Cómo fue recibir a Cristo? Eso lo sabe usted. Sabemos que fue mediante la gracia y que es un proceso que se inició el día que usted tomó conciencia de su entrega al Señor, o sea, arrepentimiento, de que el Señor le salvó, al apropiarse de lo que Él hizo en la cruz por usted. Fue por la gracia, mediante la fe. Es un proceso que inició y que debe continuar, y que debe continuar viviendo vidas dignas. Nuestro conocimiento de la voluntad de Dios no es un fin en sí mismo. Es una parte de nuestra vida. Nuestra meta y ambición más grande es en la vida cristiana debe ser agradar a nuestro Señor. Y al saber que algo no le agrada, de evitar eso que no le agrada al Señor. Porque agradar a Dios o agradar a una persona, para poder agradar debemos conocerle, saber qué le gusta y qué le disgusta, qué le agrada, qué no le agrada. Y al saber que algo no le agrada o va contra el carácter del Señor, podemos apartarnos de esa conducta o de ese hábito con su ayuda. Muchas veces implica apartarse de personas que el enemigo utiliza para alejarnos del Señor. A veces llega hasta allí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice Pablo en Gálatas 2. Pero entonces dice una parte, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, el tiempo que me queda en esta tierra, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí Pablo expresa la misma idea, y lo que ahora vivo, o sea, un día me crucifiqué con el Señor, se entregué mi yo, mi ego, todo se lo entregué al Señor. Y ese día que nací de nuevo, desde ese día ya yo no vivo para mí, vive Cristo en mí. Pero lo que ahora vivo, todo el tiempo que viva en esta tierra, lo quiero vivir agradándole a Él, para la gloria del Hijo de Dios. Y vuelve a recordar, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Efesios 5, 10 y 11 la palabra dice, comprobando lo que es agradable al Señor, hay que buscar, hay que saber, hay que discernir. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. A veces estamos desagradando a Dios, no nos damos cuenta. A veces nos comportamos como decía el Señor Jesucristo, ustedes no pueden ser una fuente, un creyente no puede ser como una fuente que bota agua sucia y agua potable, agua bebible. O es una fuente contaminada que no tiene a Dios, o es una fuente pura que tiene al Señor en su vida. Pero dos cosas, no se ofenda cuando Dios trate con usted. Dios muchas veces va a usar a personas que le aman para hacerle ver su error, pero lo más que usa es la palabra, la oración, la vida de devoción. Usted ha tenido hoy un tiempo ya de oración al Señor. Usted hoy ha orado al Señor al comenzar su jornada. Usted ha clamado, ha pedido perdón, ha examinado con la voz del Espíritu Santo en qué cosas usted no está haciendo bien. O a usted se le hace más fácil verle los errores a los demás y se desocupa a usted mismo. Hay que vivir dignamente y agradar al Señor. La palabra andar, como dice Efesios 5:10, sugiere la idea de vivir o conducir tu propia vida, pero vivir de una manera que agrade al Señor.
que sea digna. Pablo hace hincapié en la importancia de una vida cambiada como el modo más tangible de ser agradables a quien sufrió cruel martirio para darnos una esperanza. No solo en su carta a Colosas, sino también cuando escribió a la iglesia de Éfeso. En Efesios 4, 1 al 3 es un pasaje que me detengo un poquito allí porque habla de este tema que estamos desarrollando hoy, de la segunda petición. Pablo le pide, Señor, por favor, ayuda a mis hermanos de Colosas. Yo le pido en esta hora al Señor que te ayude a ti y me ayude a mí a vivir con pasión para Él y de una manera digna que agrade al Señor. Que Él se pueda agradar en tu vida, en mi vida, en tus pensamientos, en tus palabras, en tus decisiones, en la manera en que podemos gestionar nuestra realidad, en nuestros momentos difíciles, aún nuestras victorias. Dice Efesios 4, 1 al 3, y ya Pablo estaba preso, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, porque la humildad es la que te permite reconocer, yo fallé. Cuando alguien te dice, o cuando la palabra te dice, estás mal en esto, esto es orgullo, esto no está bien, tú no puedes seguir así. O mansedumbre, saber hasta aceptar las fallas de los otros. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Una de las cosas que agrada a Dios es ser dentro de la iglesia, trabajar y servirle al Señor y ser una persona que ama y estima a cada creyente con sus limitaciones, manteniendo la unidad en el vínculo de la paz. Y el Señor te va a guiar a la verdad, te va a permitir ver lo que tienes que ver y te va a permitir decir lo que tienes que decir cuando dependemos de Él. Una vida digna para el Señor es aquella que se conforma a la voluntad de Dios. Significa que ahora nuestra vida debe tener como modelo a quién más, a Jesús. Jesús es el modelo de hombre nuevo, el modelo a seguir, el cual nos ha dado el Padre Celestial y que vivió para agradar al Padre Celestial. Para agradarle y darle gloria, usted tiene que asegurarse de lucir bien presentable ante Jesús, pero no la ropa física. Es la vestidura de santidad, de obediencia, de humildad y de búsqueda y amor sincero por el Señor. Usted quiere agradar a Dios en todo sentido. Eso es ya un paso importante. Usted quiere vivir de tal manera que quiere traer alegría al corazón de Dios. Usted quiere alegrar el corazón de Dios. La palabra agradable en el pasaje sugiere la idea de la mente y el corazón en el que esperamos todos los deseos de Dios para que podamos agradarle. Cuidar lo que vemos, lo que oímos, hacia dónde dirigimos nuestros pasos, nuestros pensamientos. Pero ninguno de nosotros por nuestras propias fuerzas podemos agradar totalmente al Señor. En base a nuestro esfuerzo personal no vamos a lograr nada. Debemos complacer a Dios de verdad en todos los aspectos, pero hay que aprovechar la gracia y el perdón que tenemos disponible. La gracia es que Dios siempre está dispuesto a ayudarte, a hacerte un objeto de su amor, de su ayuda, de su intervención. Cuando Pablo le decía, quita de mí este problema, este aguijón que tengo, no sabemos qué consistía ese mensajero que dice, me dio un mensajero de Satanás para que yo me mantenga humilde cada vez que me quiera exaltar o me quiera creer gran cosa. Porque la idea era que él se pudiera mantener digno en el Señor, para que andéis como es digno, la petición que está haciendo Pablo por la iglesia de Colosas y que usted debe hacer por usted y por sus hermanos. Vemos que la gracia, el Señor le dijo, bástate mi gracia, Pablo, continúa adelante, yo te ayudo a llevar tus problemas, yo te ayudo a llevar tus fallas, yo te ayudo. Primera de Tesalonicenses 2:12, les invito a que la puedan buscar en su casa, que ayuda mucho en la lectura de 1 Tesalonicenses 2:12, la primera parte, primera epístola. Habla de que la voluntad de Dios es que sus hijos reflejen su carácter en el diario vivir. Una buena relación con Cristo, como dice Romanos 12:1 y 2. Empezar cada día, como dice Pablo en Romanos, presentando nuestros cuerpos, presentándonos a nosotros mismos en sacrificio vivo, santo, que sea agradable al Señor. ¿Ve? Agradable a Dios. Señor, quiero llevar una vida agradable. Me presento como un sacrificio vivo. La mejor ofrenda es usted mismo. Y en el verso 2 te dice que uno de los grandes recursos que tenemos para llegar a andar dignamente es la mente, lo que pensamos. Cimentar en nuestra mente los principios del Señor, renovándose a través de la mente, para no se conformen a los principios del mundo, no se conformen a como el mundo gestiona, a lo que hace reír al mundo. La gente cree que para poderse reír, echar chistes, tiene que ser doble sentido, vulgaridades, humillar a una minoría, humillar a otro. No, hay chistes tan buenos, hay que reírse.
cuando se ríe se usa menos músculo que cuando se llora o se amarga. La gente que vive amargada y que vive enojada hace arrugas más profundas. Pero la gente que ríe, aparte que produce endorfina, que produce sustancias que ayudan al aparato inmunológico contra el cáncer, de ser feliz, la mejor risa es la que viene de un chiste sano. No se necesita un doble discurso porque estamos cayendo en lo mismo. Usar algo que desagrada a Dios para sentirnos agradables nosotros. No debe haber contradicción. Pero qué bueno es reír en esta vida. El Señor nos quiere que riamos, que tengamos buen humor, pero un buen humor que se basa en el amor de Dios y en lo que Dios nos da. Los falsos maestros en Colosas enseñaban inteligencia y conocimiento, pero no le insistían a la gente que había que aplicarlo a la vida diaria, que era importante la práctica de esa inteligencia si venía realmente de Dios. Con el conocimiento y obediencia deben ir juntos. La inteligencia espiritual siempre van juntos con la obediencia práctica. Todo lo que aprendemos debe reflejarse en cómo vivimos. Cuando sumamos conocimiento de las verdades espirituales de la palabra, debemos tener un corazón ardiente con la ferviente devoción a Cristo. Las verdades bíblicas que aprendemos no son teóricas, son prácticas. Si estamos creciendo en el conocimiento, deberíamos estar creciendo también en la gracia y en el estilo de vida. Cuando pueda, revise 2 de Pedro 3:18. Finalmente, no olvide que el primer interesado en que usted viva dignamente delante de Dios, en que usted pueda ser una persona que lo agrada a Él, es Dios mismo. Fíjense que en su palabra están las promesas, las verdades, los recursos, el poder y en la oración. Filipenses 1:6 nos recuerda de nuevo, estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una de las metas de Pablo en Filipenses es que ellos pudieran entender que de la misma intervención del Espíritu Santo había la fuente en la palabra de la verdad del Señor. Estaba la fuente para ser transformado y llevar vidas agradables, porque Él comenzó en usted una obra cuando usted se arrepintió, cuando usted conoció al Señor como Salvador y personal suyo, como su Rey, y que Él comenzó en usted una buena obra, pero esa obra la va a perfeccionar hasta el final. Eso se llama santificación, todo el proceso mediante el cual el carácter de Jesús es construido en nosotros, y a medida que se va construyendo el carácter de Jesús, modelo de hombre nuevo, usted va a ir agradando a Dios. Y lo hace a través de su Espíritu Santo que habita en los que hemos creído, a través de la fe en Cristo. Nos ha transformado en un hijo de Dios, una hija de Dios, y quiere que agrademos al Señor, y para eso tenemos su ayuda. Él comenzó la obra y no nos va a dejar solos. Oh, amados, la intervención del poder del Espíritu Santo es una realidad, pero usted tiene que someterse al Espíritu Santo, buscar su llenura y su plenitud en oración, en rendición y en una vida que obedece. Que pueda darle la fuerza espiritual, moral o emocional, o todas que usted necesita para crecer en la fe y en la obediencia a Cristo. Tengo una debilidad, tengo un hábito, tengo algo que me ata. Señor, rómpelo con el poder de tu Espíritu. Él lo va a hacer, le va a liberar. Y conoceréis la verdad, que es Jesús, y que es la palabra, y os hará libre. Finalmente, reflexionemos en Efesios 1:16 al 20. No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza los ha llamado. Solo hace el Espíritu Santo. Nos ilumine, le pedimos que nos ilumine. Esplendi Jesús. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Que podamos abrir los ojos más allá de este tránsito terrestre, puesto la mirada en Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuán incomparable, dice el verso 19, es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Él está por ayudarnos, Él está para darnos el poder. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz, dice la palabra en Efesios 1:19. El poder del Espíritu Santo, experiméntelo, déle libertad, dígale: yo quiero conocerte más, yo quiero que tú me transformes a la imagen de Jesús. Interviene, quiero experimentar cómo tú actúas y me cambias para bien en el modelo de Jesús que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó dentro de los muertos. La demostración más grande del poder del Señor es la resurrección de Cristo. Y Cristo vive en ti y Él todo lo puede. No se conforme con ser solamente salvo por la fe en Cristo. Vea que Cristo es su Señor y debemos ser discípulos y no simples creyentes. El cambio de vida, el cambio de manera de pensar, un creciente deseo por conocer más a Dios y de las cosas de Dios son evidencia de la salvación operada por Cristo en usted. Un deseo creciente de la segunda petición de Pablo, que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, como lo pide Pablo en su oración. Oremos los unos por los otros. Que Dios te bendiga
Señor, haz tu obra en nosotros, toca nuestro corazón, toca nuestra mente, nuestra conciencia, que todo nuestro ser se rinda a ti y dejemos que tú nos capacites para vivir vidas que te agraden. Ayúdanos a empezar a sacar lo que no conviene de nosotros, a sacar la basura espiritual o la basura emocional o la basura física que no nos conviene, que no viene de ti, Señor. Y dejemos que tú nos moldees y nos transformes a tu imagen. En el nombre de Jesús te lo ruego para mí y para mis hermanos. Amén. Que Dios les bendiga. Excelente, hermanos, después de haber estudiado la palabra de Dios. Sabemos que tenemos un gran compromiso cotidiano cada día de ser como el Señor Jesús y de predicar con el estilo de vida a Jesucristo. Ahorita vamos al tiempo final de oración. No se duerman, pongan el empeño que usted lo está haciendo es para la gloria de Cristo y es una manera de agradar al Señor. Oremos por la situación de la pandemia de coronavirus, por los habitantes de Monópoli, por todos nosotros los miembros de la Iglesia del Faro de la Esperanza y oremos también por los otros hermanos que están viendo la predicación, que nos están siguiendo, aunque no los conozcamos. Oremos también por ellos porque el Señor sí los conoce y su oración llega. Su oración tiene poder cuando se hace en el nombre de Jesús y con fe. La oración del justo puede mucho. Y oremos por los enfermos y otras necesidades específicas que tenemos allí en las dos láminas. Pónganse de acuerdo, entonces cada lámina les va a orientar, cada parte le va a orientar de lo que falta. Como le sugerimos cómo orar. Que Dios le bendiga. Nos vemos este domingo para adorar al Señor juntos. Amén.